Buenas tardes a todos. Yo soy José Piedecausa, soy Pepe, soy enfermero y soy director y docente en el experto de heridas crónicas y agudas de IFSES Curas. Hemos organizado este webinar sobre terapias innovadoras en el manejo de heridas complejas, que al final es lo que nosotros impartimos, parte, ¿no?, de lo que impartimos en el experto. Es una de las partes muy interesantes donde el alumno normalmente acude a nosotros sin conocer este tipo de terapias y donde sale, bueno, pues conociendo estas terapias y pudiendo aplicarlas en su día a día. Yo soy enfermero, como he dicho. Trabajo en atención primaria. He estado muchos años, prácticamente 10 años, en el área de hospitalización a domicilio, donde trabajaba con José. En hospitalización a domicilio lo que vemos son muchas heridas agudas, muchas heridas crónicas, muchos casos perdidos, ¿no? Casos de estos que te llegan porque no saben dónde acudir. Y bueno, pues esto junto a la formación que hemos ido haciendo, pues ha hecho que a día de hoy podamos tener un buen manejo en el tratamiento de las heridas y que os podamos intentar subir a una dinámica, creemos que correcta, en el abordaje de este tipo de pacientes. Aunque a José no lo veis, que se va a presentar, porque ya tiene la pantalla compartida, se va a presentar un poquito, va a arrancar, vamos a hablar, en principio él va a hablar sobre un caso clínico, hablaremos sobre la resolución del caso clínico, la terapia de presión negativa, queremos centrarnos en terapia de presión negativa, por una parte, y luego nos centraremos en los injertos en sello, por otra parte, donde os daré unas nociones básicas de este tipo de técnica y, bueno, cuándo aplicar, cuándo no, y si en este caso clínico, bueno, se aplicaría, si no, y por qué es mejor una terapia que otra. Como os decimos, una de las prácticas, de hecho, en la cuarta edición que está en curso, la práctica es a mediados de septiembre. Veremos por un lado terapia de presión negativa, que es lo que José lo que se va a impartir hoy, y por otro lado, la misma práctica al día siguiente veremos los injertos en sello. La quinta edición empieza en noviembre, 22 de noviembre, y bueno, simplemente daros unas nociones básicas de estas terapias y que sepáis lo que vamos a ver en esta nueva edición del experto. José, si te parece, arrancas presentándote y yo Vale, dejo de compartir pantalla, o sea, dejo de compartir mi vídeo y el micro, ¿vale? Todo tuyo. vale, ok. Vale. Vale, Pepe, hasta ahora. Vale, pues yo creo que los que estaban ahí uniéndose ya se han unido. Buenas tardes, yo soy José Francisco Villalba, soy enfermero y soy, junto con Pepe, director del curso de heridas de IPSES Estética. Y bueno, para el webinar de hoy sí que habíamos pensado, a ver, es un caso para nosotros muy especial y que fue muy difícil y su resolución pues nos costó bastante, como ahora veréis. Y se nos ocurrió la idea de este título de terapias innovadoras a la hora del abordaje de heridas. ¿Por qué? Porque curar con ambiente de cura húmedo, sí, todos lo intentamos, lo hacemos, pero queremos mostraros que es realmente complejo. Al final hay muchas opciones, muchas posibilidades a la hora de tratar una herida, y estas son un ejemplo de posibilidades que vosotros tenéis acceso, que vosotros lo que vais es aprender a utilizarlas para cuando os enfrentéis a casos realmente complejos. Cuando nos planteamos el webinar, yo sí que tenía muy claro lo que no quería hacer, y era daros una clase magistral de una hora, de 20 minutos, 30 minutos, soltaros un rollo y que fuerais a casa. Lo que queremos presentaros, por ejemplo, en mi parte, es un caso clínico muy dinámico, muy divertido, en el que vamos a ver las cosas que hemos hecho bien, pero no, también vamos a enseñaros las cosas que hemos hecho mal. Es decir, no vamos a enseñar lo bien que lo hemos hecho. Y, y con ello lo que queremos es hacer una reflexión y aprender, porque al final nosotros, para mí,
para nosotros yo creo que vosotros sois ese reflejo, ese espejo, ¿no? Como pongo ahí, en el que nos vemos reflejados, en el que hemos reflejado nuestro trabajo. Cuando hemos ido analizando este caso clínico, hemos ido viendo muchas más cosas de las que todavía habíamos visto en su momento y aún hoy repasándolo otra vez, he dicho, pues mira, se me ha ocurrido que esto lo podemos haber hecho de esta forma, que esto lo podemos haber hecho de esta otra forma. Yo creo que no está de más de vez en cuando juntarnos con los compañeros, sentarnos y decir, oye, mira, este caso, este paciente, esta herida, que lo abordamos de esta forma, que salió bien o no salió bien, ¿cómo lo podíamos haber hecho de otra forma? Sentarnos, poner los datos sobre la mesa y reevaluarlo, porque también de nuestros propios fallos es de lo que aprendemos. Algo que sí que tenía muy claro que quería hacer era hablar un poco, muy poquito, de los valores que necesita un enfermero. Yo soy enfermero domiciliario y no solo los enfermeros que trabajamos en el domicilio, desde UHD, desde atención primaria, sino todos los enfermeros. Necesitamos esa creatividad, esa improvisación, esa innovación, que al final lo que hace es que nos adaptemos a nuestro paciente, que nos adaptemos en cada situación concreta y podamos llegar a tener éxito en la tarea que tenemos entre manos, que en este caso es curar a nuestro paciente. En el desarrollo de esta presentación vais a ver cómo todo gira a la adaptación. Nosotros vemos un problema, vemos un paciente con una serie de problemas, ponemos una serie de remedios, de recursos, funcionan, no funcionan, tenemos que cambiar, tenemos que saber, tenemos que innovar y adelantarnos a lo que va a suceder y avanzar. No podemos estancarnos y decir, no tenemos nada que hacer, se queda así, vamos a derivarlo al hospital, que se encargue otro, bueno, voy a hacerle una cura así con betadine y ya veremos lo que pasa. No. Tenemos que adaptarnos, que saber, conocer. Nosotros lo que vamos a hacer, o lo que pretendemos, tanto Pepe como yo en el curso, es proporcionaros todas esas herramientas, todos esos útiles para que vosotros luego podáis hacer mano para llegar a tener éxito cuando curáis a un paciente. Empezamos ya con el caso clínico propiamente dicho. Bueno, paciente JCF. Antecedentes personales, no es alérgico a nada, tiene hipertensión arterial, obesidad mórbida, un dato muy importante. Tiene una lesión medular que lo que hace es que el paciente permanezca gran tiempo del día en la cama, es parapléjico, lo que pasa que él se moviliza muy bien en silla de ruedas. Es decir, tiene una grúa, una cuidadora muy válida. Si no es por la cuidadora no habíamos podido conseguir lo que realmente conseguimos. Y el paciente, bueno, hace una vida semi-independiente en su silla de ruedas, pero claro, necesita una gran cantidad de cuidados. Al final vemos que en el historial que tiene una fístula uretrocutánea. Ahí ya nos llama un poquito la atención y decimos, uy, tiene una fístula por ahí, eso seguramente va a hacer que nuestra herida empeore. Y bueno, esto es lo que nos encontramos. Al final llegamos el primer día a casa del paciente y esto es lo que vemos. Decimos, wow, una herida gigante del paciente, para que os hagáis una idea, pesaba unos 125, 130 kilos. Claro, un paciente parapléjico, al final cada pierna de este paciente pesaba 20 o 30 kilos. Que el 20 o 30 kilos de peso muerto que teníamos que levantar, que movilizar para poder curarlo. Recuerdo que para esta cura solíamos acudir a esta casa 3 profesionales, 2 enfermeros, estudiantes, la cuidadora. Al final nos juntábamos 4 para poder hacer la cura, que ahora veréis que le hacíamos. Al principio nosotros, cuando nos encontramos ante esto, ¿qué hacemos? Obviamente, bueno, dices, tengo un caso realmente complejo, las bacterias están ahí, nos están saludando, veis cómo está el exudado verdoso, había un olor horrible, toda la piel perilesional cuarteada, seca, húmeda, se están abriendo nuevas lesiones por aquí. La piel perilesional hay que cuidarla, tanto como la herida, si no, todas estas lesiones que se van produciendo se acabarán abriendo y la herida, en lugar de ser así, ocupará toda esta zona, ¿vale? Nosotros nos sentamos y decimos, bueno, vamos a empezar por donde hay que empezar. Vamos a empezar a limpiar. Limpiamos y vemos qué es lo que nos encontramos aquí. Nos ponemos a limpiar, cogemos bisturí, empezamos a investigar con la linterna y ¿qué nos encontramos? Sorpresa. Una sonda vesical. Claro, aquí es lo que decían los antecedentes, la fístula uretrocutánea.
Claro, pero no nos imaginábamos que no era una fístula al final, que no había uretra, que el pene estaba conectado con la vejiga, con la sonda vesical. Esto lo que nos podía producir era pues una gran cantidad de orina que se perdía y que caía en la herida. Entonces, ya viendo la situación del paciente, viendo esto, ya nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a avanzar y a ver. Ahora, viendo el caso y habiendo hablado con otros compañeros y estudiando de nuevo el caso clínico, una opción hubiera podido ser hacerle unas uñas a este paciente, temporales. Pero claro, la comorbilidad del paciente no nos permitía ese tipo de intervenciones. Nosotros lo tuvimos claro desde el principio. Dijimos, bueno, tenemos que controlar el exudado y no podemos hacer curas cada 8 horas en el domicilio. A la herida no le viene bien, al paciente no le viene bien. Vamos a poner una terapia VAC que nos controle el exudado, nos aproxime bordes, favorezca la granulación. Vamos a intentar ponerle una esponja que nos baje esa carga bacteriana. Y aquí tenéis la primera foto del compañero cuando le puso la terapia. Esta no la puse yo, la puso el compañero. Veis cómo la piel tridimensional ya está muchísimo mejor, ¿vale? Pero nosotros pusimos una terapia VAC unida por un puente. Hay muchas formas de poner la terapia de vacío y esta es una de ellas. Ahora en esta presentación veis como con este paciente utilizamos muchas de ellas. José, Dime. ¿puedo intervenir un momento? Sí, claro. Vale. No, que como contábamos, o sea, que nosotros a la hora de trabajar en nuestro día a día, nosotros cometemos errores y luego trabajas, haces fotos, observas y, por ejemplo, en esta foto hay un error en la parte de abajo, en el chupón Pepe, de abajo. hay tres, los vamos a ver. Correcto, correcto. Te Es que dejo. es como... Sí, es lo que ibas a decir. Sí, sabes lo que iba a decir. Ok. Ah, ¿sigo? Sí, Vale. sí. Vale, entonces, esto es justo lo que os he dicho al principio, al principio de la presentación, que no vamos a enseñar lo bien que lo hemos hecho. De hecho, lo que vamos a marcar realmente son los fallos que cometimos. Creo que a través de esos fallos vamos a aprender muchísimo. Entonces, esta es la primera terapia que pusimos. Vale, está bien, pero no está bien del todo. Vemos que hemos puesto pasta de colostomía para ayudar a sellar, vemos que tenemos una gran zona tapada para hacer la presión del vacío, pero esto es muy mejorable. En primer lugar, si el paciente tiene una carga bacteriana muy elevada, podemos haber utilizado una esponja de plata para bajar esa carga bacteriana. En cambio, el compañero utilizó una esponja negra. Vemos cómo el chupón en la parte de arriba, Pepe se había referido ya a la de abajo, que es mucho más claro todavía, pero esta de aquí arriba ya está. Vemos como parte del chupón está tocando la piel, la zona perilesional. Al final, cuando la superficie de succión toca la piel íntegra, puede generar una herida, puede generar una lesión. Lo que intentamos es ser lo menos traumático posible y llegar a tener éxito sin causar más daño. Entonces, bueno, estas movilidades, esta movilidad del chupón, yo me imagino porque ahora lo veis así todo muy bonito, pero claro, aquí teníamos que moverlo 4 personas, entonces entre moverlo, no moverlo y todo esto es una técnica estéril. Entonces imaginaros, bueno, bastante bien se hizo. Esta era la primera cura. Luego, como lo que iba a decir Pepe, que aquí está más claro, es el chupón, veis que es muchísimo más grande que la superficie de succión. Entonces, este chupón no va a funcionar bien. Va a generar, además de una lesión, la terapia no va a funcionar correctamente, ¿vale? Para mí sí que hay algunas cosas que hicimos bien, que es como pasar los cables por la parte de adelante, no sacarlos, aunque también podíamos haber hecho, ahora estudiando la herida, podemos habernos llevado con unos puentes la succión a otro sitio. Todos este tipo de procedimientos son los que nosotros os vamos a enseñar a que se vais a hacer y son los que vosotros vais a tener en vuestra mochila, como dice Pepe, mochila de desastre, de conocimientos, y en cada situación que os encontréis vais a sacar y dices, pues mira esto, esta terapia no funciona bien, vamos a probar otra cosa. Y nosotros fuimos al día siguiente y esto es lo que nos encontramos. Al final, puse la imagen de este señor tirándose de lo... Pepe, si me alargo mucho, me lo vas diciendo, ¿vale? Si no, me voy. Vale, son las 8:16. Vale, perfecto. Esta imagen refleja
aquí fui yo este día, casualmente. Esta imagen refleja mi cara. Yo no sabía qué hacer y no sabíamos dónde meternos porque dijimos, madre mía, esto no ha funcionado nada bien. No es que no haya funcionado bien, sino que ha sido un desastre. Esto lo que hace es empeorar el cuadro del paciente y bueno, al final no queríamos hacer algo que empeorara al paciente. Pero bueno, sí que podéis ver como la zona perilesional estaba mejor. No contentos con eso, nosotros dijimos, a ver, la terapia tiene que funcionar y vamos a ver si es que no la hemos puesto bien. Dije, voy a intentar corregir esos pequeños errores que cometimos en esa primera apuesta y vamos a intentar hacerlo de otra forma. Vale, os he puesto esta imagen para que veáis la primera cura y la imagen que puse yo al día siguiente. Cambié la esponja, ajusté bien los chupones a la superficie de succión. Aquí en la tira de abajo hicimos un sistema seda. Y el sistema seda muy rápido significa aumentar la superficie de succión para que el chupón funcione correctamente. Si os preguntáis qué es esta gasa blanca, de aquí esto tapa el ano, ¿no? El paciente tiene una colostomía de descarga. Aquí cambié la pasta de Caraya, la pasta de colostomía, por algesitis y compresa, porque creo que me ofrecía una mejor adecuación a la zona. Acordaros que estos son los testículos del paciente y su zona genital. La herida se profundizaba hacia las ingles. ¿Y qué pasa? Como siempre nosotros decimos en estos casos, cuando todo está perfecto, vienen los problemas, surgen las fugas. Y dijimos, ay Dios, ¿y ahora qué hacemos? Al final, ¿qué pasaba? Que el paciente tenía tanto peso, no volver atrás, el paciente tenía tanto peso que cuando está en decúbito supino, el peso que ofrecía todo su torso sobre los isquios hacía que la máquina no succionara. O sea, presionaba tanto en sentido inverso que la máquina no tenía succión. Dijimos, bueno, vamos a cambiar, vamos a hacer otra cosa. Todavía tenemos muchas posibilidades para hacer aquí. Vamos a hacer un puente. En lugar de 2 chupones, vamos a sacarlos de los isquios y vamos a llevárnoslos al centro. Os he puesto aquí la imagen de cómo lo haríamos. Protegemos toda la zona de la piel íntegra, ¿vale? Tenemos las 2 heridas con esponja y cortamos otra esponja y hacemos un puente. Unimos las 2 heridas mediante un puente, ¿vale? Aquí no hace falta con el puente aumentar la superficie de succión porque el puente, la esponja ya nos hace de succión, ¿vale? Muy importante proteger la zona de piel íntegra. Podemos hacerlo de varias formas, se pueden hacer de muchas formas. Yo aquí en este caso lo hice con un apósito hidrocoloide, pero lo podemos hacer con el film de poliuretano que nos ofrece ya la terapia, ¿vale? Con el film transparente también se puede proteger la piel y tú pones la esponja encima. En este caso lo hice con un hidrocoloide porque en esa zona, bueno, al final me parecía que era lo más adecuado y la verdad que funciona bastante bien. Utilicé un cabezal de succión y unimos en puente. Al final, quiero que veáis un poquito qué es lo que conseguimos. Este es el paciente al inicio, este es el paciente cuando ingresó con nosotros el primer día, 3 de marzo, y este es el paciente, o sea, la herida del paciente, el 22 de marzo. No veo los comentarios, pero bueno, podéis ir diciendo cosas que Pepe está ya lento y... No hay comentarios de momento. Os recuerdo que podéis utilizar el chat para dirigiros a cualquiera de los dos durante la sesión. Sigue, José. Eso. Nada, cualquier cosita nos decís que Pepe corta, no pasa nada porque interrumpa la presentación y seguimos avanzando. Día 1, día 19, o sea, 19 días. Ya me contaréis si no hay una evolución espectacular. Además, mirad la zona perilesional. Este es un paciente, recordemos, que era independiente en silla de ruedas, o sea, él necesitaba su cuidadora principal, él necesitaba su silla de ruedas, necesitaba ayuda, pero él hacía su vida de forma independiente. Entonces, la evolución es grandísima. ¿Qué es lo que sucedió? El día 23 de marzo, o sea, el paciente al final lo que ganó fue que en lugar de estar todo el día encerrado en su casa, porque
no podía salir porque empapaba todo, porque hacía un olor que no lo aguantaba nadie. Al final podía irse a desayunar, a tomarse su cafetito, ver a sus amigos. Al final lo que nosotros, o sea, nosotros lo decimos mucho en nuestros perfiles, nosotros tratamos personas que tienen heridas, no tratamos una herida solo. Entonces, para esto es para lo que trabajamos, para que el paciente pueda recuperar su vida, ¿no? Es lo más importante. El día 23 de marzo, cuando acudió la compañera, yo ese día ya no fui, encontró al paciente desorientado, decaído, no respondía bien. Bueno, llamamos al facultativo, avisamos, el facultativo lo valoró, no estaba muy convencido, lo derivó al hospital. Nosotros en nuestro departamento tenemos un circuito que digamos que con nuestros pacientes de UHD tenemos camas, de hecho, de paliativos dentro del hospital, pero tenemos un circuito rápido que con los pacientes nuestros de UHD no hace falta que pasen por urgencia, bueno, podemos subirlo directamente a planta y tal. En este caso, en este paciente decidimos derivarlo a urgencias porque queríamos hacerle unas pruebas rápidas. Eso fue el 23 de marzo. El 25 de marzo el paciente falleció. Hizo una sepsis aguda y el 23 de marzo por la tarde al paciente tuvieron que sedarlo y bueno, pues aguantó 2 días con la sedación y falleció. Para nosotros fue un palo porque era un caso en el que nos habíamos comprometido todos mucho. Claro, nosotros hacíamos una cura de 1 hora y media, 4 personas. Al final, la coordinadora del hospital tiene que invertir unos recursos que los invirtió y nosotros una implicación extra para poder conseguir objetivos con una persona, ¿no? Para poder ayudar a esa persona. Esos objetivos los conseguimos, creíamos que íbamos muy bien, pero heridas de estas envergaduras ofrecen complicaciones. Y cuando mejor estaba, o sea, el paciente no hizo una sepsis cuando tenía una pseudomona y 20.000 bacterias campando a sus anchas y colonizando todo su cuerpo, hizo una sepsis cuando nosotros le pusimos un tratamiento antibiótico intravenoso, empezamos una cura muy compleja y conseguimos tener la herida como la tenemos. Nosotros hicimos la reflexión de este paciente por esto mismo. ¿Qué podíamos haber hecho mejor? ¿Hicimos todo bien? ¿No lo hicimos bien? ¿Podíamos haber hecho que el desenlace fuera diferente? Yo creo que no. A ver, creo que hicimos las cosas bien, creo que las podíamos haber hecho mejor, por supuesto. A tiempo pasado todo es mucho más fácil. Creo que podíamos haber hecho pequeñas modificaciones pero al final que no iban a alterar esas pequeñas modificaciones al final el objetivo que es el que cumplimos, porque al final poner un poquito más la espuma más para aquí y una espuma un poco más para allá, bueno, son pequeños detalles que nosotros somos muy perfeccionistas y queremos que se cumplan, pero no hubieran cambiado el objetivo. Al final nosotros nos sentimos muy satisfechos de lo que hicimos y bueno, este es el caso que yo creí que nosotros creíamos que os podía aportar mucho. En un mismo caso hemos visto cómo en una misma terapia de vacío hemos utilizado diferentes sistemas, puente, conexión en I, sistema Z, llevar a otro sitio, es decir, nosotros lo que nosotros queremos ofreceros es todo ese saco de herramientas y que vosotros podáis, eh, bueno, crecer como profesionales y, bueno, seguir ayudando. Al final hoy somos nosotros los que impartimos la materia, a lo mejor mañana somos la que la recibimos o somos incluso pacientes. La quinta edición comienza el 22 de noviembre y bueno, os espero a todos, si no en mi Instagram, escuchando las heridas. Voy a dejar de compartir pantalla y no le voy a quitar más tiempo a Pepe, que va a seguir con terapias avanzadas. Pepe. Estoy. ¿Me oyes, no? Te oigo perfectamente. Vale. Dejo mi vídeo mientras compartes para que no se vea. Vale. Si os parece, bueno, os recuerdo lo del chat, que tenéis el chat para... Un segundo, que estoy compartiendo el vídeo. Tenéis el chat para hacernos las preguntas que consideréis. Las que sepamos os las responderemos. Las que no sepamos, habrá preguntas que no sepamos, las buscaremos, intentaremos compartirlas. José, ¿tienes una pregunta?
¿qué Sí, notaste en la piel perilesional? vale, mira, es una pregunta que me hicieron el otro día. Para la piel presional has visto que ha mejorado, ¿verdad? Pues no hicimos nada. Nosotros había que ponerle, tenemos que haberle puesto un tipo de tratamiento, según el dermatólogo, una crema, ¿vale? No recuerdo cuál era. Pero decidimos no ponerla, porque decidimos que íbamos a priorizar la terapia de vacío y luego íbamos a tratar la piel perilesional. Porque si untamos toda la piel perilesional de crema, sea cual sea, la terapia de vacío no va a funcionar. Entonces, al final decidimos apostar por la herida, dejar la piel perilesional un poquito apartada, vigilarla, pero dejarla apartada y ver cómo evolucionaba. Pero fíjate, solo con, solo con tratando bien la piel perilesional, dejándola que respire, dándole hidratación, cuidándola ella sola. O sea, si es que el cuerpo es muy sabio. Nosotros corregimos esos pequeños defectos que ellos cometen, pero el cuerpo es muy sabio. Ella sola se regeneró, seguro. A ver, lo que hay que plantearse es Vanessa, la compañera que ha preguntado. Lo que hay que preguntarse es por qué la piel perilesional tiene la dermatitis que tenía. A ver, ¿por qué la tiene? Pues por el mal control de la humedad. Hay un control de la humedad deficiente porque no existen apósitos, no existen medios para poder controlar la cantidad de exudado que este paciente tenía. Entonces, la principal utilidad de la terapia de vacío aquí ya no es granular, que sí, que granulará de forma secundaria, pero la principal indicación aquí es controlar la humedad. Y una vez controlemos la humedad, todo irá mejor. Irá mejor la piel perilesional, irá mejor el tejido de granulación y al final lo que te comentaba que es eso. Tenemos que plantear, tenemos que ver cuál es el problema, plantear el objetivo y el objetivo en este caso era control de humedad. Y a partir de ahí pues todo va bastante mejor. Si tenéis alguna duda más, si no, empezamos con la otra parte. El micro, José. Uy, estaba hablando solo. Digo, Cada cuánto realizabais las curas. A ver, eh, es, la indicación en la terapia de presión negativa es cada 48-72 horas. Pero siempre nos tenemos que ir a ver la casuística del paciente. En este caso, las curas no iban a poder durar más de 48 horas. 24, 48 horas por lo mismo, por la cantidad de exudado y por el estado del paciente. Al final es un paciente que se moviliza en la cama, que arrastra, que mueve el fil y bueno, pues el riesgo de fuga y el riesgo de que la humedad quede retenida en la zona pues es mucho mayor. Espero haberte respondido, Ana. José, de sí. Patricia, esta pregunta, ¿cómo controlar las fugas? ¿Es necesario volver a levantar la cura? A ver, nosotros en este caso concreto no se nos hicieron fugas porque hicimos un sellado muy meticuloso. Al final hacíamos una cura de 1 hora y media, 4 personas. O sea, al final nos cuidábamos muy mucho de que no hubieran fugas. Si las hubieran habido, hubiéramos tenido que volver a la casa del paciente a sellar esa fuga. Pero no hace falta levantar la cura. Es decir, cuando tú tienes una fuga, la suerte con la terapia de vacío es que tú la vas buscando y cuando la encuentras, el vacío se vuelve a hacer. Nosotros, cuando hacemos domiciliaria, nos apoyamos muchísimo en los cuidadores principales y aquí una labor fundamental fue adiestrar a la cuidadora principal a buscar fugas y saber sellarlas. Se sellan con el propio fil de poliuretano de la terapia. Vale. A ver, nosotros en la práctica de terapia de presión negativa que damos en el curso, enseñamos a nuestros alumnos a hacer sellados muy meticulosos. Al final, la aparición de fugas en la gran mayoría de casos es porque el sellado no está bien, porque no se ha hecho bien la técnica. A mí me gusta enseñar una foto en la práctica donde, claro, yo he intentado sellar con el fil, pero no lo he conseguido. Normalmente hay una mala técnica que habría que corregir. Nosotros en la práctica, bueno, yo intento poner siempre una foto donde
en una herida en el sacro, bueno, pues se incluye el ano, ¿no? Y no se tiene en cuenta que hay una línea interglútea, que el paciente tiene que defecar. Bueno, pues al final son fallos de técnica, fallos de no ver la globalidad del paciente y saber dónde va a fugar, dónde tenemos más riesgo de fuga y cómo intentar subsanarlo, ¿no? Entonces, es lo que comentaba José, es técnica, al final es técnica y controlar esas zonas donde hay mayor riesgo de fuga. ¿Podéis explicar un poco el sistema? A Vale, ver, a ver, esto da para mucho. claro, a ver, yo lo digo, Pepe. Ana, podemos hacer otro tipo de sesión, otro webinar más concreto sobre las diferentes funciones de la terapia y demás. Podemos dar un curso entero sobre terapia de vacío, sobre VAC. Entonces, esto es un poco complicado. Si nos ponemos a explicarlo, nos comemos toda la hora del webinar y no avanzamos. Solo te voy a decir que, para quitarte la duda, que la seta, imagínate que tenemos una superficie de succión como este trocito de papel. Aquí no podemos poner el chupón y con la seta lo que hacemos es poner una superficie mucho más grande para que la superficie de succión tenga superficie para absorber todo ese sudado. Al final lo que hacemos es ampliar la superficie de succión con el sistema SETA. Eso es. Al Pero final piensa, Ana, que una práctica de terapia de presión negativa son 8 horas, 7 u 8 horas. Ahí es donde se explica todo. En un webinar donde tenemos 20 minutos, 25 minutos cada uno, es complicadísimo poder desmenuzar toda esta técnica. sí que queríamos que vierais un poquito lo que son todas las técnicas. Además, en este caso no lo ofrecía, pero son pinceladas. Al final no podemos profundizar muchísimo más. Espero Eso que es. lo entiendas, Ana. Si te parece, José, arranco yo Sí. mi parte, Si ¿vale? se quedan, si se quedan dudas, que las vayan poniendo y las resolvemos al final. Perfecto. Me desconecto, Pepe. Vale. ¿Lo veis, verdad, José? Sí, dale. Ya. Ahí, perfecto. Vale, dentro de las terapias innovadoras, algo que está a día de hoy muy de moda son los injertos en sello. Desde hace unos años, bueno, se pusieron de moda, se habla mucho en redes sociales, se habla mucho en congresos. Los injertos en sello realmente no están indicados para todo tipo de heridas, están indicados para un tipo de heridas bastante concreto. En esta herida, en este caso clínico, donde nosotros queríamos plasmar el uso de la terapia de presión negativa, pues no sería una herida donde utilizar unos injertos en sello. Ahora creo que el tema de los injertos en sello sí que tenemos que abordarlo desde aportar conocimiento, ¿no? ¿Qué son los injertos en sello? ¿Cómo cuidarlos? ¿Qué hacer? ¿Cómo se hacen? Pero también tenéis que saber dónde sí y dónde no. Aquí, evidentemente, donde los injertos en sello necesitan una zona con poca movilidad para favorecer que prendan en un paciente parapléjico que se arrastra en la cama, pues bueno, hay terapias mejores que realmente van a hacer que las heridas evolucionen favorablemente y planteándonos también el problema principal de aquí, que es, como decíamos, la humedad. Si nos planteamos que es un injerto, así rápidamente, vamos a pasar rápido, un injerto es un trasplante de dermis o epidermis de una zona anatómica a otra o de un paciente a otro o de una especie a otra. El injerto en sello consideramos que es un autoinjerto, está clasificado como autoinjerto, que es dentro del mismo donante de una zona a otra. Los injertos en sello, los microinjertos cutáneos, son injertos de piel parcial, es decir, 0,2 o 0,4 milímetros.
Sería hasta dermis papilar. Por lo tanto, su definición, vamos a hablar de definición, serían injertos de espesor parcial que se obtienen sin profundizar más allá, como hablábamos, de la dermis papilar y que se siembran de una zona a otra en el mismo paciente. Un autoinjerto dermoepidérmico fino. Y como planteamos, si es una técnica novedosa, estas fotos son de Elena Conde, que a día de hoy sería un poco la abanderada de los injertos en sello, que los ha vuelto a poner en la palestra, pero tenemos que tener claro que esta técnica está definida, está utilizada en el siglo XIX por Reverden. Entonces, ¿es una técnica novedosa? Actualmente sí, pero no es una técnica novedosa, viene definida ya hace prácticamente 2 siglos. ¿Cuáles son las indicaciones de un injerto en sello? Bueno, pues son cualquier lesión en la que no estemos obteniendo una evolución esperada. Cualquier lesión, volvemos a lo mismo. Sí, pero no. Siempre tenemos que plantear si existen opciones terapéuticas mejores. ¿Qué necesitamos o cuál sería la mayor probabilidad de éxito? ¿Cómo conseguiríamos que estos injertos, siempre el problema o la preocupación que tenemos es si van a aprender los injertos, cómo van a aprender, si van a aprender todos o qué va a pasar en esa herida, ¿no? Para intentar tener una buena probabilidad de éxito donde los injertos prendan, que al final sería el éxito máximo, aunque no todo pasa porque el injerto prenda, lo ideal sería tener un buen tejido de granulación, un buen control del exudado, un buen control de la carga bacteriana y si la herida es superficial o no es muy profunda, pues bueno, eso sería 100%. En la herida que hemos visto anterior ni teníamos buen tejido de granulación, ni teníamos buen control del exudado, que chorreaban cantidades enormes de exudado, ni buen control de la carga bacteriana y la herida, bueno, pues si se veía una sonda, evidentemente muy superficial no era. Y en la realidad nos dice que si tenemos una herida con estos 4 ítems, pues lo mismo no nos planteamos hacer un injerto en sello. Nos planteamos pues otro tipo de terapia o incluso algo menos agresivo, dijéramos, o menos invasivo. Y es muy difícil conseguir un lecho perfecto para hacer un injerto ideal, ¿no? Que es lo que nos indicaban aquí. Pero como os decía, el éxito máximo es que el injerto prenda, pero no es el único éxito. O sea, los injertos, simplemente el hecho de realizar el injerto, los islotes, los trocitos de piel que hemos injertado de la zona lateral del muslo a la zona de la herida, normalmente sería la zona lateral del muslo, lo que va a hacer es reactivar el proceso fisiológico de la recuperación tisular y actuaría como un potente analgésico, porque libera factores de crecimiento y mediadores humorales y celulares. Por lo tanto, estas dos características no son el éxito que nosotros pensamos que vamos a tener con un injerto en sello, pero es un éxito muy grande reactivar el proceso de cicatrización o de reparación tisular y, sobre todo, el efecto analgésico que encontramos con los mediadores humorales y celulares que se liberan. Es una técnica que tiene muchísimos beneficios, muchísimo. Una técnica muy sencilla, costo efectiva, necesitamos un punch, un bisturí, poco más, una pinza. Necesitamos muy poco. Rápida, se puede hacer de forma ambulatoria, se puede hacer en atención primaria, esto es muy importante. La podemos hacer, es una técnica sencilla, es una cirugía menor sencilla. Y algo muy importante también es que no necesitamos suspender los anticoagulantes orales, siempre y cuando estén en rango. Recordemos que el rango del Sintrom, que al final es el más común, sería entre 2 y 3. Siempre y cuando tengamos al paciente en rango, no sería necesario suspender los anticoagulantes orales. Y también, bueno, los beneficios son muchísimos. Pero ¿cuáles son las limitaciones que podemos encontrar? Pues
para lo que estamos aquí. Básicamente es la falta de destreza, la falta de interés de algunos profesionales que dicen, bueno, esto no va conmigo. Yo curo con mi betadine, con mis apósitos que el comercial me ha dicho y salgo. Si no va bien, no es culpa mía. Pero no, tenemos que mirarnos un poquito más adentro, ver las posibilidades y las capacidades que tenemos como profesionales y ver las opciones terapéuticas que tenemos. Y esta es una opción terapéutica buenísima. Lo único que tenemos que estar es adiestrados en la técnica, pero es una técnica muy fácil. Es una técnica facilísima. Nosotros en la práctica que imparto de injertos en sello, cuando empieza la práctica parece que estemos hablando de algo que se hace en la NASA. Y realmente cuando termina la práctica, 2:30, 3 de la tarde, pues la gente se queda como diciendo, bueno, pues si esto es todo, va lo mismo cuando tenga la posibilidad me atrevo a hacerlo, pero claro, necesitamos romper esa barrera de conocimiento, que alguien esté encima, que te explique cómo hacerlo, cuál es la técnica adecuada y darte seguridad en que en tu día a día lo puedes hacer. Normalmente las limitaciones que tenemos son muy poquitas. Pasa fundamentalmente por lo que os comentaba, la falta de destreza. Y las complicaciones, bueno, muy pocas también. Son complicaciones que pueden ocurrir en cualquier cirugía menor. Reacciones a la anestesia local, que es algo muy raro también. Alguna pequeña sobreinfección. Dolor sobre todo en la zona donante. Disestesias también en la zona donante. Pensamos que hemos cortado fragmentos dermoepidérmicos y bueno, puede quedar algún tipo de cicatriz atrófica o bueno, una superficie de piel irregular. Al final son complicaciones menores relacionadas con el beneficio que vamos a obtener. A mí me gusta mucho el dibujo de la balanza porque al final cuando tú planteas los beneficios y planteas los riesgos o complicaciones que podemos tener, la balanza claramente cae del lado de los beneficios. ¿Qué material necesito? Como he dicho, bueno, es una técnica muy sencilla. Necesito material para hacer una técnica estéril y luego específico un punch o un bisturí o una cureta, dependiendo cada uno cómo lo quiera realizar. Y poco más, una pinza de Adson normalmente, pero que veis que lo que es el material, lo que es la técnica, es relativamente sencillo. Vale, ¿cómo sería la técnica? Bueno, pues primero tenemos que tener el lecho preparado, ¿no? No podemos implantar sobre un lecho demasiado sucio. Es cierto que a veces se implanta, o la gran mayoría de veces, se implanta sobre un lecho que puede tener parte de biofilm o puede tener parte de esfacelos, con el objetivo de que algunos prendan y otros injertos, bueno, liberen mediadores humorales y celulares y actúen como analgésico y como potenciador, dijéramos, o reactivador de la granulación y de la cicatrización. Como os comentaba, es una técnica de cirugía menor y sí o sí va a necesitar consentimiento informado. Como cualquier técnica de cirugía menor, si no tenemos el consentimiento informado, bueno, habrá que validarlo en el centro, habrá que crearlo y validarlo. Pero no debemos aplicar una técnica de cirugía menor que conlleva riesgos para el paciente sin un consentimiento informado, donde expliquemos bien cuál es la técnica, qué se le va a hacer y cuáles son los efectos adversos que puede tener. Aunque sean mínimos, se tienen que explicar siempre. Tenemos que elegir la zona donante, que normalmente será la cara anterolateral externa del muslo, y siempre intentando que esté libre de cicatrices o telangiectasias. Y utilizaremos, bueno, un anestésico local para la zona donante. La técnica es muy sencilla. Se pueden obtener microinjertos, no me puedo meter de lleno en la forma de obtener el injerto, pero os voy a explicar las tres formas. Se puede obtener con la técnica que mejor se adapta a nosotros, un bisturí, un punch o una cureta. Y siempre intentando dejar una separación de medio centímetro aproximadamente, un poquito menos, entre la zona de injertos donde obtenemos el injerto, la zona donante. ¿Vale? Siempre una pequeña separación.
Si tengo una duda, una vez que separo el injerto de la piel, digo, bueno, por qué zona lo tengo que pegar? Normalmente la epidermis es un poquito más brillante. Si lo implanto al revés, ¿pasa algo? No, no pasa absolutamente nada. Tiende a aprender y en principio no va a pasar absolutamente nada. Como os decía, punch, cureta, hoja de bisturí, lo que mejor se adapte a nosotros. Nosotros en la práctica de microinjertos, en el experto de Ipses Curas vamos a practicar las tres opciones, punch, cureta y bisturí. Vamos a dar a los alumnos armas, porque no en todos los sitios hay un punch o hay una cureta. Normalmente bisturí sí que hay, pero si quiero utilizar un bisturí, ¿cómo tengo que hacer la técnica para no profundizar de más? O con una cureta, ¿cómo hago la técnica para no profundizar de más? O con un punch. Con un punch, yo nunca he utilizado un punch. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues esto lo explicaremos en la práctica de microinjertos cutáneos que, bueno, para la cuarta edición tenemos ahora en septiembre y que, por supuesto, estará en la quinta edición que empieza en noviembre. En la zona receptora, ¿cuáles serían básicamente los cuidados? Bueno, pues utilizar una interfase lípido-coloidal, normalmente liberadora de metaloproteasas o un DAC, y luego un apositor secundario que normalmente son alginatos, se utilizan alginatos. La zona donante normalmente tiende a cubrirse, o la tendencia a día de hoy, es cubrirla con alginato cálcico, con alginato y realizar la cura a los 3-7 días. Permanecer con alginatos. Realmente es una herida, como veréis luego, es una herida aguda. Lo que se nos pide es utilizar presión local o favorecer la inmovilización hasta la neoangiogénesis, hasta que los injertos prendan. Por lo tanto, la herida que habéis visto en el caso clínico anterior, la inmovilización, el reposo, la cantidad de exudado no va con esta técnica realmente. Y luego tenemos que tener claro que podemos combinar terapias, ahora veremos, que puede ser el vendaje compresivo, la terapia de presión negativa, se pueden combinar con los injertos en sello, una, otra o las dos. Al final, cuanto más azúcar, más dulce. Pepe, La zona donante, Pepe, ¿me dime, José. escuchas? Mira, Sí, han lanzado una pregunta para ti que, bueno, creo que es interesante que la contestes así mientras hablas de los injertos. Pregunta una compañera Luz que este tipo de microinjertos, ¿en qué tipo de heridas se utilizarían? Es una pregunta para que puedas. vale, realmente se puede utilizar en todo tipo de heridas, ¿vale? Se puede utilizar en todo tipo de heridas con una evolución tórpida, normalmente. ¿Cuáles son las heridas por excelencia de evolución tórpida que se cronifican, que no sabemos muy bien cómo abordar? Las úlceras vasculares, ¿no? Úlceras de miembro inferior, lesiones de miembro inferior, normalmente serían la herida fetiche, digamos, para este tipo de técnica. Pero por poderse utilizar, se podría utilizar realmente en todas. Hay que ver coste-beneficio. Coste, me refiero a coste con riesgo, ¿no? Riesgo-beneficio. Y luego valorar qué evolución puede tener ese tipo de herida con otro tipo de técnica. Hay que valorar cuál sería la técnica adecuada, igual que en el caso clínico que ha presentado José. Los injertos en sello no son la técnica adecuada y la terapia de presión negativa sí. Pues bueno, en cada herida hay que valorar cuál sería la técnica que mejor se pueda adaptar a este tipo de paciente. Y esto es lo que nosotros siempre insistimos, ¿no? En nuestro experto, en nuestro curso, insistimos en cada paciente es individual, los cuidados deben ser individualizados y se debe valorar en cada paciente cuáles son las necesidades y cuáles son las limitaciones que tenemos. También no todos los pacientes tienen el apoyo familiar que necesitamos o no todos los pacientes tienen la predisposición que nosotros necesitamos para aplicar una técnica u otra. Entonces espero poder haber resuelto tu duda, pero la respuesta pasa por ahí. Heridas de una evolución tórpida, que normalmente, bueno, la gran mayoría de veces sería miembro inferior. Continúo, José.
La zona donante tenemos que tener claro que es una herida aguda y quedará resuelta, si todo va bien, en unos 7 o 14 días. No debería darnos mayor problema. Como hemos dicho, la primera cura entre el tercer y el séptimo día. La zona injertada, ¿cuál va a ser su evolución? Bueno, esto da para mucho. Esto da para mucho. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas. No me puedo, por motivos de tiempo, no me puedo meter mucho más. Tenemos que tener claro que la evolución siempre va a depender de las características del paciente, de sus antecedentes, del tiempo de evolución de la lesión, del poder proporcionar mayor inmovilización a los injertos y al final, como decíamos, en cada paciente los injertos van a poder evolucionar de una forma u otra. Y tenemos que tener claro que los islotes, los microinjertos que hagamos pueden prender o no prender. Si prende, se producirá una neoangiogénesis y cambiará de color. Ahora veréis la evolución. Si no prende, no se debería retirar, por lo que hemos comentado, que libera factores humorales y factores de crecimiento que nos van a ayudar a reactivar el proceso de cicatrización y nos van a ayudar como analgésico, por lo tanto no se retiran. Si a la hora de retirar el apósito caen injertos, la indicación a día de hoy sería recolocarlos en el lecho de la herida. Del apósito que retiramos, del alginato o del DAC que retiramos, sería recolocarlos sobre el mismo lecho de la herida. Esta sería una evolución de una zona injertada. Veis dos tipos de coloraciones, un azul rosado que sería la angiogénesis, así azulito, así más rosadito, esto es que se están produciendo nuevos vasos sanguíneos, y zonas más blanquecinas, más amarillentas, que en principio son injertos que no han prendido, pero que están liberando factores de crecimiento. Como os digo, las fotos son obtenidas del blog de Elena Conde, que os invito a que paséis a verlo. Es muy enriquecedor y sobre todo os va a aportar mucho. En los cuidados de la zona injertada, como os decía, no me puedo meter porque da para mucho, pero sí que os voy a dar una noción básica de las reglas ABCDE que describe Elena. La A de azul rosado es el color que indica el prendimiento, la neoangiogénesis. La B sería la barrera de óxido de zinc para proteger y regenerar la piel perilesional. La C, la compresión, lo que hablábamos, cuanto más azúcar, más dulce. No siempre vamos a poder ponerla. Si la ponemos, evidentemente sería lo ideal. La D, el distanciamiento entre curas. Lo que no debemos arrastrar el lecho, no debemos arrastrar el lavado del lecho, principalmente, si me puedo explicar bien, y debemos distanciar las curas. Es decir, cuanto menos toquemos, para resumirlo, mejor va a evolucionar. Y la etiología, igual que la compresión, siempre si nos apoyamos de un tratamiento etiológico, vamos a tener la clave del éxito. Ya no en este caso que hagamos un injerto en sello, sino en general. Las heridas deberíamos abordarlo desde el tratamiento etiológico. Nosotros nuestra línea intentamos siempre transmitirlo a nuestros alumnos, nuestra línea va siempre por ahí, por el tratamiento holístico, el tratamiento etiológico. Y lo que os comentaba así rápidamente para acabar, podemos combinar técnicas. ¿Se puede combinar el injerto en sello con la terapia de presión negativa? Perfectamente. ¿Cómo? De forma secuencial. Primero utilizamos terapia de presión negativa para preparar el lecho y luego hacemos el injerto. O de forma sincrónica. Hago el injerto y añado la terapia de presión negativa. Evidentemente estamos sumando terapias, el éxito o la evolución va a ser mejor. Otra terapia que se puede combinar, la terapia compresiva. ¿Cómo? De forma secuencial, igual. Trato el lecho, preparo con tratamiento etiológico, que es lo primero que deberíamos hacer. Inicio la terapia compresiva
veo que la herida va bien, pero no llega a ir del todo, puedo hacer un injerto en sello para acabar de cicatrizar esta herida. O sincrónico. Me llega la herida, la valoro, la trato, añado injertos en sello, añado terapia de presión negativa. Evidentemente, el éxito va a ser mayor que solamente un injerto en sello. Y luego ya, si planteamos una triple técnica, injerto en sello, terapia de presión negativa y compresión, pues evidentemente estamos yendo a la guerra, entre comillas, con todos los tanques que tengo y evidentemente, pues posiblemente la gane porque estoy sumando todas las fuerzas de las que dispongo para que esta herida evolucione. Y por mi parte, lo que os comentaba, o sea, dicho esto, ¿cuál es la mejor opción terapéutica? Pues bueno, Pepe, en este paciente en concreto, antes de que termines. termino ya, pues, me queda esta diapositiva. Ah, En no. este paciente, continúo. En este paciente en concreto, la mejor opción terapéutica era una terapia de presión negativa. En otro paciente puede ser un injerto en sello. En otro paciente solamente puede ser la terapia compresiva y en otros pacientes simplemente una cura húmeda o una cura seca, lo que se considere en el momento. Lo que os vengo a decir es que hay que hacer una buena evolución, una buena valoración de cada caso clínico y con la mochila de conocimientos que tengo. Por eso nosotros siempre empezamos los cursos desde la base, desde la fisiología, para crear una buena mochila de conocimientos. Yo no puedo empezar un curso donde os quiero enseñar a un experto, donde os quiero enseñar a curar, os quiero enseñar a valorar heridas. No lo puedo empezar por aquí. Esto es el final. Esto es el final de la evolución de todos los conocimientos que yo voy adquiriendo durante el experto o durante mi práctica profesional. Las casas hay que empezarlas desde los cimientos y por eso nosotros siempre empezamos el experto desde la fisiología y desde la parte un poco de investigación y saber la parte de valoración, saber qué estoy viendo para poder luego actuar en consecuencia con una técnica u otra o con un tipo de terapia o de cura u otra. Y por mi parte está, voy a dejar de compartir la pantalla, haciendo el vídeo y respondemos algunas preguntas que puedan surgir. Vale, Pepe, he ido respondiendo las preguntas conforme iba avanzando la presentación y han quedado dos. ¿Me escuchas? Vale. Sí, te escucho, estoy viendo el chat. El chat este ha dado para mucho, ¿eh? Que no lo veía. Claro, que si se puede injertar sobre tendón expuesto. Yo le he preguntado que si se refería sobre el tendón, pero no nos ha contestado todavía. A ver, en principio no habría problema, nos va a ayudar a regenerar. ¿Que el prendimiento es el ideal? Pues, oye, lo mismo no. Lo mismo el prendimiento no va a ser el ideal. ¿Nos va a ayudar a promover la cicatrización y a obtener un efecto analgésico? ¿O van a prender algunos injertos? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Y la última, si se utilizara la terapia de presión negativa, habría que cambiar las 48 horas en injertos, en sello. ¿Cómo? Perdona, que estaba viendo. ¿Me puedes repetir la pregunta? Si usa la terapia de presión negativa, Sí. hay que retirarla como dice. Eso es. No. Al final, los injertos en sello prima la máxima de que cuanto menos lo toquemos, mejor. La cura se puede realizar a la semana perfectamente. Aquí piensa que no es una herida con un exudado brutal, es una herida donde lo que pretendemos es crear una terapia, es crear un vacío para ayudar primero eliminar el edema que pueda haber perilesional, el edema en el tejido subcutáneo que pueda haber, y a su vez favorecer la llegada de sangre, de nutrientes a la zona y favorecer el prendimiento de los injertos. Por lo tanto, aquí es una excepción y prima la máxima de que cuanto menos toquemos mejor. Sí. Y dice Nati que sobre el tendón
o en tejido de granulación periférico? Yo lo haría, a ver, sobre el tejido de granulación periférico seguramente prenda. Sobre el tendón costará más. Yo pondría injertos también sobre el tendón a ver qué es lo que nos va a pasar. Por lo menos, no, evidentemente creo que no nos va a prender, pero nos va a ayudar a la hora del efecto analgésico. Lo mismo haciendo una combinación mixta entre la zona justo perilesional en la que está el tendón, uniendo esa zona y tapando parte del tendón, lo mismo lo que conseguimos es prolongar esas islas de piel y que vayan recubriendo. Eso es. Lo que vamos a hacer aquí es promover el proceso de curación, lo vamos a reactivar. Por lo tanto, yo pondría en toda la zona y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver cómo libera esos factores de crecimiento y vamos a ver hasta dónde nos puede ayudar esta técnica a poder cubrir parte del tendón o que la exposición del tendón sea lo menor posible. No sé si algo te he podido responder, Nati. Sandra nos dice que entonces acreditación. Vale, esto yo aquí no estaba en la conversación, pero el certificado de aprovechamiento o asistencia sería posible. A ver, certificado no. Y, o sea, acreditación no y certificado de aprovechamiento de asistencia, nosotros lo desconocemos. Te recomendamos, nosotros simplemente te podemos mandar a la academia, a los compañeros de la academia, ponte en contacto con ellos. Ellos, si te has inscrito como te has inscrito, ellos tienen constancia de ello y si ese certificado lo dan, no habrá ningún problema en que te lo faciliten. Pero ponte en contacto con ellos. Nosotros lo desconocemos, la verdad. Nosotros este trámite lo desconocemos. Si respondemos alguna duda más, si no existe ninguna duda más, yo creo que está todo bastante resuelto. Espero que os haya gustado. Nos gustaría tener algo de feedback por vuestra parte. Nos gustaría saber si esta línea de webinar os ha gustado. Por otra parte, os invitamos también a conocer el experto. Para nosotros es nuestro bebé, nuestro hijo pequeño. Intentamos mimarlo como hemos intentado mimar estas presentaciones. Intentamos cuidar a todos los profesionales que confían en nosotros para formarse. Esperamos que sea de vuestro interés y bueno, pues que al final avancéis con la academia, podéis avanzar con la academia y que os podamos tener como alumnos en la edición que empieza el 22 de noviembre. Os recuerdo que ahora hay una promoción del 20%, creo que tenemos todavía, no por mucho tiempo, y donde pagáis 200 euros de matrícula y luego se aplica el 20% al precio del curso. Y se empezaría a pagar en noviembre, dividido en 6 meses sin intereses. Os animo, pues eso, a contactar con la academia y a obtener un poquito más de información. Todos los alumnos que hemos tenido, pues bueno, al final están contentos. Qué orgullo, desde Chile. Están contentos con la formación que han obtenido. Nada, nos comenta Paula que saludos desde Chile. Nada, Paula, saludos desde España. Por nuestra parte, cortamos y os esperamos en el curso y en nuestros perfiles personales, escuchando las heridas. Y el mío, papá es enfermera, el perfil de la academia es Irse Curas. Bueno, pues un saludo a todos y a todas y esperemos vernos pronto. Sí, Pepe, se los he puesto los perfiles yo ya antes. Muchas gracias a todos y, como dice Pepe, espero vernos pronto y un saludo. Laura, podemos cortar la grabación si quieres. Perfecto. Pues muchas gracias. A ti. Gracias, muchas gracias a todos. A ver, Sandra.